Nosotros hemos recibido acá, en la cabina de RFP, a José Luis Gargurevich, que es el director ejecutivo de Proética. Proética es una asociación peruana, filial de una organización mundial, cuyo nombre en inglés significa Transparencia Internacional, con sede en Berlín. Y el señor Gargurevich ha sido responsable de encargar a Ipsos una encuesta, la 13ª de su género, sobre la percepción de la corrupción en el Perú. Lo hemos invitado para que nos diga qué datos relevantes aparecen en esa 13ª encuesta de percepción de la corrupción. Precisamos que no se trata de la corrupción, sino lo que los ciudadanos piensan de ella, lo que ellos perciben de ella. Muy buenas noches, José Luis Gargurevich. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué te parece lo más importante, lo más novedoso en esta 13ª versión de la encuesta? A ver, creo que hay tres elementos bien interesantes para conversar, ¿no? Uno, la corrupción sigue siendo uno de los problemas más importantes del país, y ya está pie con la inseguridad. Cuando le preguntan a los encuestados cómo afecta la corrupción su vida diaria, hay un cambio en la respuesta. Lo que antes era mayoritariamente afecta a mi economía, afecta mis oportunidades de empleo, ahora está virando hacia afecta mi confianza en las autoridades, afecta mi confianza en el Estado, afecta los servicios públicos que me dan. Ese es un giro bien interesante, porque creo que acerca la agenda de la corrupción a algo que duele más a la gente. Me parece que ahí hay algo que explorar, ¿no? Un segundo punto que cambia también es que cuando se les hacía la pregunta ¿cómo solucionamos esto?, la respuesta era con educación. Era una respuesta de largo plazo, ¿no? Como más sosegada. La respuesta ahora es más sanciones. La respuesta de la educación ha quedado, antes era como un 70%, ahora está en un 30%. Y ahora la primera respuesta con creces es métalos a todos adentro, sanciones y cárcel y justicia efectiva, digamos, ¿no? Y otro elemento que me parece importante es esta paradoja, hablábamos hoy día en la presentación temprano, que es, sigue siendo el Congreso, la Fiscalía, ahora la Fiscalía, que antes no salía con tanta calificación negativa, las principales instituciones corruptas, pero cuando le preguntan a los mismos encuestados quiénes deben liderar la lucha contra la corrupción, responden las mismas instituciones a las que consideran las más corruptas. El Congreso, el Poder Judicial, la Policía. ¿Quiénes son los más corruptos? Ellos mismos. Y ahí también creo que hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque creo que hay una conciencia distinta en el ciudadano de que, ojo, no solo es que estas autoridades se portan sin integridad, sino que están asumiendo un rol, ¿no? Están capturando una institución que debería ser para luchar contra esa corrupción. Entonces creo que ahí también nos dice mucho de esta lógica de la cooptación institucional. Antes creo que las respuestas iban más hacia debilidad institucional, ahora estamos en un escenario de captura. Entonces creo que hay muchas respuestas que tienen ese tamiz, ¿no? De acuerdo. Ahora, tú has subrayado que los que han contestado una encuesta, 1.300 personas, 1.300 creo, personas. hasta fin de octubre, ¿no? Sí. Hasta fin de octubre. Es decir, ya con GERI instalado. Ya con GERI primeras semanas. Por eso hicimos una precisión y salió el gobierno de Dina Boluarte, además cuando se pregunta sobre el gobierno más corrupto de los últimos 10 años, señalan el gobierno de Dina Boluarte. Concluido ya y vacada ella. Sí. Ahora, tú has destacado que la respuesta es la corrupción tan generalizada por parte de los agentes del Estado perjudica a la economía peruana, le quita competitividad, perjudica la democracia, pero me perjudica a mí en la vida cotidiana. ¿Cuál es la expresión en la vida cotidiana? No a nivel de democracia ni de economía. Creo que de pasar de los casos emblemáticos, y a eso se ven los picos de las respuestas, a decir servicios públicos, ha empezado a llevar la agenda de la corrupción, por ejemplo, a programación de citas médicas, alimentación escolar, el caso de Jaliwarma, sacar una vacante en la escuela. Cuando hemos preguntado, en esta edición hemos preguntado, antes de preguntar qué institución crees que te atiende con corrupción, hemos preguntado una situación cotidiana. Cuando tú sales a pedir una vacante, tu madre, a tu hijo en una escuela pública, ¿te piden una coima o no? ¿No? Cuando tú pides una cama para un familiar que está gravemente enfermo, ¿tú crees que es aceptable pagar algo? Sí, con creces. ¿Aceptable?
80%. ¿Es corrupción? Sí, pero es aceptable. Entonces ahí te das cuenta cómo ya la gente es mucho más consciente de que ante la ausencia del Estado, ya más allá de que sea corrupción o no, yo necesito actuar de esta manera porque el Estado no llega a satisfacer mis derechos más básicos, ¿no? Servicios más críticos. Entonces sí hay un cambio, ahí hay un cambio en haber entendido que la corrupción está en esas cosas que parecían ineficiencia, Fernando, pero que en realidad disfrazan la corrupción, porque alguien saca una ventaja de esas ineficiencias o de esas perversiones, ¿no? Ahora, lo que me ha llamado la atención es que una de los indicadores más severos de todo el informe tiene que ver con el Poder Judicial, porque 90% de las personas interrogadas sostiene que ellos mismos son personas de su entorno, es decir, esto es más que una percepción, es referir un hecho, se han visto obligadas a pagar para obtener un fallo judicial. Sí. 90%. Y 90% han estado o conocen a un familiar que lo ha estado, o sea, que han estado puntos a grados de cercanía con esa situación, y a la vez tenemos tal opacidad de información real que cuando te dicen, pero lo denunciaste o no, te dicen que no. El 90%, que antes estábamos en el 80 y tantos, ahora estamos en el 90% de personas a las que les piden pagar por acceder al sistema de justicia, por tener un expediente a tiempo, porque su caso sea solucionado, pero que no lo denuncian. O sea que incluso la encuesta, Fernando, que ya de percepción, digamos, tiene un nivel de subjetividad, oculta un grado increíble de información, porque solo estamos mirando el 10% de casos reales. Incluso para casos de violaciones sexuales. Sí. Hay miedo. Hay el temor de que no vas a hacer nada positivo denunciando y que al revés pudo tener malas consecuencias. La corrupción sexual aparece, y creo que es muy importante en este contexto donde se ha debilitado las políticas de violencia contra la mujer o las políticas de género, en no entender que la corrupción daña distinto a diferentes sectores, a las mujeres. Y cuando le preguntan a los encuestados quiénes son los que están más expuestos a eso, dicen las mujeres adultas y los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, el grupo que está más expuesto en el sistema de cuidados a madres que llevan a sus hijos al hospital, a madres que llevan al colegio a resolver un tema de una vacante. O sea, hay una ecuación ahí que no estamos mirando de cómo se debería estar abordando la lucha de la violencia contra la mujer. La corrupción sexual es un ejercicio de violencia contra la mujer. O sea, eso salió con mucha fuerza ahora y que también creo que en este contexto es bien interesante de plazar a las autoridades, a los políticos a pensar sobre ello, ¿no? Ahora, tú has dicho que la corrupción es percibido como el segundo problema mayor de nuestra sociedad, a solo un punto de diferencia del más grave, que es la delincuencia y la criminalidad. Pero lo que no he llegado a comprender es que si los encuestados ven que hay una relación en que la delincuencia prospera porque las autoridades y las instituciones encargadas de combatirla son corruptas. Sí, o sea, sin duda la repregunta además para saber explícitamente ese vínculo es cuando les dices, ¿tú crees que la delincuencia, el crimen organizado, las economías ilegales asociadas a eso, minería, tala, narcotráfico, están vinculadas a la corrupción o no? 94%. O sea, no cabe duda de que la ciudadanía es mucho más consciente ahora de que cuando responde delincuencia es corrupción, que cuando responde inseguridad es corrupción. Ya, eso también es bien interesante, porque quiere decir que todo el tiempo que hemos estado mirando una agenda, en realidad la agenda tenía detrás temas de ilegalidad como estos. En las preguntas de economías ilegales, Fernando, que es una sección nueva, creo que también ahí se traduce este nuevo contexto. Esta encuesta del 2022 no tenía el contexto que tenemos hoy de las ilegalidades, ¿no? Entonces, los crímenes ambientales, todo eso aparece con mucha fuerza y sobre todo en la Amazonía, en los encuestados de Oriente, tienen mucha más presencia estas respuestas que incluso en Lima, ¿no? No he visto datos suficientemente explícitos sobre la situación en INPE. Es algo importante porque sabemos que parte de los crímenes se organizan desde dentro y que hay criminales en actividad y en pleno uso de su celular y de la comunicación para seguir dominando a sus organizaciones criminales, ¿no? Incluso casos de personas que prefieren estar en la cárcel donde pueden hacer sus negocios con más seguridad que afuera expuestos a la competencia. ¿Qué percepción ha variado en la sociedad respecto del INPE? Yo creo que hay algunas respuestas en tarjeta, digamos, que estaban asociadas a ver si los encuestados
enlazaban, digamos, algún tipo de factor más ligado a los temas penitenciarios, pero no han salido con tanta fuerza. Y yo creo que tiene que ver además con una expectativa de que en realidad en el proceso del sistema de justicia, y ahí por eso aparece incluso la Fiscalía, el Ministerio Público con una calificación más negativa, hay una percepción de que la puerta de entrada al sistema está suficientemente corrupta, digamos, como para pretender que la solución esté en evitar el hacinamiento de las cárceles o la corrupción de las cárceles. Entonces sí creo que ahí también hay un mensaje importante porque estos actores, Fernando, de la puerta de entrada al sistema de justicia, no aparecían con esa calificación hasta hace unos años. La Fiscalía, sobre todo, la Fiscalía aparecía, creo que 13%, 20%. Ahora estamos hablando de 60% creen que el Congreso y la Fiscalía son igualmente corruptas. Quiere decir que... El Congreso es un poquito más, creo, ¿no? Sí, no, el Congreso Sí. Congreso es más. Pero sí llama la atención que la Fiscalía, que antes era quien estaba asociado, digamos, a la protección más bien de mis derechos, ahora yo digo, este jaloneo institucional, ¿no? ¿Por qué hay esta zarandaja sobre las instituciones que tiene que ver alguien sacando una ventaja sobre ello? Entonces creo que ahí hay una respuesta interesante. Alguien está sacando una ventaja sobre este conflicto entre las instituciones. Eso me parece interesante porque no había salido la institucionalidad en la boca de los encuestados. Ahora sale. Esta es una conciencia nueva en el ciudadano. Sí, ahora, en el caso del Congreso en particular, que creo que tiene una tasa de percepción como órgano corrupto del 85%. Del 85. Sí. ¿Qué factores han podido influir? Porque han habido muchos a lo largo del año, sí, algunas leyes, sí, pero también el tema de la así llamada red de prostitución, haya habido o no. Se habló del tema y hay una chica asesinada hace más de un año, sí, sobre lo cual no tenemos informaciones. Sí. Evidentemente ahí hay alguna corrupción, aunque no sabemos al servicio de qué. Y hay además los mochasueldos, los cortaúñas, sí, el aumento de los salarios y los beneficios para los congresistas. ¿Cuál de estos factores te parece a ti que ha podido ser el más grave? Creo para que una tal degradación de la sí, imagen del Congreso, ¿no? Porque, digamos, de que ya estaban mal, ahora 20 puntos porcentuales con respecto a la última medición es bárbaro. Yo creo que está relacionado a que en este momento no solo se dan estos casos de los mochasuelos, los comepollos en su momento, bueno, miles de estos casos que hemos tenido, sino que ahora la ciudadanía sabe que los mismos vínculos de la criminalidad y de la delincuencia son nuestros representantes o están directamente relacionados con los representantes del Congreso, con lo cual creo que esa es la variación. Antes no era tan claro ese vínculo y ahora creo que sí lo es. Entonces lo que están diciendo es, o sea, los representantes de esas economías ilegales están ahí sentados en esos escaños. Quiere decir que ahí hay otra lógica de cómo se está mirando al Congreso y por eso creo que también, Fernando, es una oportunidad, porque eso le da entonces un compromiso al ciudadano de vota con la conciencia de que tienes que averiguar que a quien vas a votar, digamos, no tenga ese vínculo con una ilegalidad que represente a ese grupo de interés, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención es que no se explora suficientemente el rol de las iglesias y la percepción de las iglesias en su lucha contra la corrupción, porque es un tema de ellas también, forma parte de la moral cristiana. Y Jesús fue sumamente claro en denunciar a los que aprovechaban de su cargo de clérigos para obtener dinero, etc. Pero además, esta semana hemos sabido que ha aparecido un nuevo grupo criminal en Brasil que se identifica como protestante. Es decir, alguien ha elaborado una doctrina de una organización criminal que no es excluyente con la fe evangélica. Yo he conocido de esto a partir de los estudios hechos por José Luis Pérez Guadalupe, que es el gran especialista en el Perú, de la evolución de las iglesias evangélicas. No quiero en absoluto sugerir que la mayoría piensan así y que no hay un repudio de la corrupción y de la criminalidad por parte de los que tienen esa fe, de la misma manera que entre los católicos y entre los ateos. De acuerdo. Pero sí es una paradoja que aparezca un primer comando protestante. Eso no ha existido hasta ahora con otras confesiones religiosas. Sí, de acuerdo. Y como tú dices, salvando, digamos, los sistemas de fe, en realidad sí creo que es interesante poner un ojo de mayor exploración a cómo se perciben las instituciones, digamos, que están detrás de las religiones más organizadas y las que tienen una presencia muy importante en el país, ¿no?
Entonces sí creo que ahí hay una exploración interesante que hacer. Muy bien, muchas gracias, José Luis Gargurevich, director Fernando. ejecutivo de Proética, que con el respaldo de organizaciones como RPP, por cierto, Sí. y también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Apoyo, ha hecho esta encuesta encargada a Ipsos y que lamentablemente no nos alienta. Estamos ante un problema grave y no estamos dando pasos adecuados para hacerle frente. Pero si hay un mejor momento para que esto sea una oportunidad de cambio, son las elecciones, Fernando. Ojalá que los compromisos de los candidatos sean lúcidas, sean conocedores de la situación y hechas por personas con una integridad probada. Muchas gracias. A ti, Fernando. José Luis. Y ya nos veremos, sin duda, con ocasión de esta campaña electoral justamente. Vamos a hacer una pausa.